Hola, mi nombre es Pirri Naudo y estamos en otro capítulo de IEK Bolsillo. En esta oportunidad vamos a ver a las familias jurídicas. Las familias jurídicas son categorías generales que sobresalen por encima de la gran variedad de ordenamientos jurídicos particulares. Son sistemas jurídicos particulares que se agrupan de acuerdo a ciertas categorías generales que se comparten. Bueno, arranquemos con la familia continental o la romano-germánica. Vamos a dar ciertas características sobre estas mismas. Vamos a ver que es el resultado de la evolución del derecho romano. Tiene su base en el Corpus Juris Civilis. Tiene influencias en el derecho romano. Es exportado de países latinoamericanos, asianos y africanos. Es importante el papel de las universidades que a partir del siglo XII desarrollan una ciencia jurídica común y adecuada al mundo moderno. Vamos a ver que esta también se proyecta con aparición y desarrollo del Estado moderno. Vamos a ver que tiene ideas racionalistas de la Ilustración y la Evolución Francesa. También tiene el movimiento constitucionalista. Vamos a ver que el Código Civil de Napoleón de 1804 tiene la simplificación del sujeto jurídico de la legislación homogénea y unitaria que plasma la idea de la ley única, sencilla y clara. Esto simplifica la labor de los jueces y abre espacio al proceso de la codificación de las resistencias de Alemania. Vamos a ver que tenemos un juez como servidor de la ley, por lo que no deben ni pueden innovar la modificación de lo que este contenido tiene en una ley o en un código. Se debe comprenderlos intentando dilucidar de los pasos seguidos por el legislador y llegar a una fiel interpretación declarativa. Bueno, vamos a ver también que dentro de esta misma tenemos otras características, como lo que es la escuela exégesis francesa. Vamos a ver que esta tiene un importante papel en el derecho privado. El derecho es la ley escrita y estudia la directa y literalmente los textos legales. Vamos a ver que el sistema jurídico, o sea el código, ambas tienen características y se consolidan en la conciencia de la burguesía. Tienen de sí una misma. Vamos a ver que tenemos el iuspositivismo del derecho, que es manifestado a través de la ley, que es puesto por el Estado, capaz de resolver cualquier conflicto. Cuando con una situación de hecho se presenta como típica, se procura que encaje en el supuesto que contempla una norma. Tenemos la costumbre que desplaza a un lugar secundario. Vamos a ver que esta también niega la labor creativa y queda como un intérprete. La ley positiva estatal es una verdad indiscutible. Vamos a ver que acá entra el dogma jurídico. Tenemos también que las palabras de la ley expresan o traducen el pensamiento del legislador y su voluntad. Esto se dice que es la ratio o el espíritu de la ley, lo que es preciso acudir ante una oscuridad o deficiencia de la ley. Y lo que nos dice particularmente esto sobre la ley es que es una normativa general y abstracta, válida para un número indeterminado de casos y por cumplir indefinitivo. Tenemos la formulación de la razón, que es asequible al entendimiento de los hombres y destinada a asegurar la libertad. Y bueno, terminando de hablar de una escuela, pasamos a la siguiente, que acá tenemos la historia de Savigny alemana. Bueno, vamos a ver que Alemania en el siglo XIX dividía recién la liberada de dominio de Napoleón. El derecho francés o prenapoleónico. Vamos a ver que es una unificación del derecho alemán en un código al estilo francés. No corresponde a los aparatos del poder legislativo elaborar un código general y no es realista querer interponerlo ante un pueblo que sigue esquemas nacionales y franceses. El legislador debe limitarse a dictar leyes y siguiendo las indicaciones de la jurisprudencia, ya que ésta es capaz de identificar y comprender el espíritu del pueblo, y de actualizarlo redactando textos de normas específicas. El eje central acá es el pensamiento elaborado en las universidades que deben identificar las normas de los pueblos que han creado ellos y ser respetados por las costumbres, lo que la historia ofrece como dato seguro y no modificado en ese espíritu. Vamos a ver que los pandectistas dicen que el sistema jurídico cristalizado y convertido en el auténtico objeto de la ciencia jurídica. Y también que sientan las bases en la dogmática jurídica. Recién en la segunda mitad del siglo XIX, Alemania logra unificar la nacional y la redacción del Código Civil. Y bueno, pasemos a la segunda familia, que esta la van a escuchar un poco más, la del derecho anglosajón o el common law. Vamos a ver que esta se formó en el margen del derecho romano. En un principio es un derecho civil vinculado al poder del rey como un derecho público. Algunos lo llaman el derecho no escrito. Es un derecho de origen judicial, es la fuente normativa más importante. Tenemos las sentencias judiciales o precedentes judiciales.
Y bueno, ahora también vamos a pasar a ver muchas palabras en latín. Tenemos el stare decisis, que esto es atacar la decisión de los jueces, que deben resolver sus casos de acuerdo con lo decidido por jueces en la misma jurisdicción, de mayor o igual jerarquía en casos previos de naturaleza similar. Vamos a ver que se presenta como un orden jurídico que se sustenta en la creación judicial por sentencias anteriores, es decir, precedentes, que se traduce a la aplicación del principio y en la creación de una norma general de soluciones en un caso particular actual. Acá vamos a ver que tenemos gran importancia de los procedimientos judiciales. Es la importancia de la analogía, las semejanzas y las diferencias entre las sentencias. La ley legislada ocupa un lugar secundario y vamos a ver que se divide entre common law y la equity, es decir, los tribunales de la Cancillería. Vamos a ver que tenemos que es un carácter dinámico, ya que se va renovando y modificando constantemente. En los Estados Unidos se aplica más flexible y variado que en Inglaterra. Vamos a ver que tenemos el divorcio total entre el derecho aplicado en los tribunales y la enseñanza universitaria también. Su técnica es localizar y aplicar la experiencia judicial técnica de formular y reformular principios extraídos de las sentencias. Vamos a ver que tiene una labor declarativa de los legisladores, que es organizar y reproducir el derecho establecido en la jurisprudencia. Veremos también que la norma jurídica debe ser lega rule, que soluciona un proceso concreto y se representa como una ampliación particular. Vemos también que se nos pone otra palabra en latín, que es el equity, que esto es el procedimiento escrito y sin jurado, que completa la raíz de common law con los tribunales de Cancillería. Y bueno, no está de más mencionar que también tenemos otros ordenamientos jurídicos, pero que no son familias. Tenemos el derecho musulmán, que es el derecho religioso. Tenemos que es un conjunto de normas relativas a las relaciones humanas que se derivan en la religión musulmana. Vamos a ver que tenemos el contenido fijado en el siglo IX y que es inmutable. Incluyen deberes con contenidos puramente religiosos. Tenemos la base principal de esto en el Corán y el Sunna, que son un sistema cerrado y tienen problemas de adaptación al mundo moderno y no presenta la distinción entre el derecho y la religión. Y por último, tenemos el derecho socialista. En ellos también hay códigos y la ley es suprema. Tenemos la distinta ideología que surgen de la finalidad que debe cumplir el derecho en las sociedades. Es un carácter revolucionario. Acá tenemos la meta de los juristas consistente en la creación de condiciones de un orden nuevo, en que las guías del Estado y el derecho desaparezcan. Su ideología oficial es el marxismo. Vamos a ver que el derecho privado es reemplazable por el derecho público. Y también que el sistema actualmente está en retroceso y que no llega a satisfacer las ideas de la sociedad que proclaman su ideología. Y bueno, seguramente se preguntarán qué características tienen todas estas en común. Vamos a ver que todo derecho emana del Estado y tiene una jerarquía constitucional, es decir, que la Constitución está por encima de todo. También vemos que los textos legales condensados en código son guías para llegar a las soluciones justas y se tendrán en cuenta métodos interpretativos. Y por último, que es que la tarea de los juristas implica una labor técnica de aplicación e interpretación ceñida y limitada por la ley. Y bueno, y por esto damos por finalizado este capítulo de Llegue Bolsillo. Desde tu Secretaría de Ingreso te vamos a brindar todas las herramientas posibles para que pases este examen de la mejor manera. Juntos hacemos el ingreso.